Si trajo Biblia, le voy a suplicar que la abra en Filipenses capítulo 2, verso 5. Y vamos a leer del 5 al 11, si Dios nos da vida. Filipenses capítulo 2, 5, 11. Cuando lo tiene, por favor, se pone de pie. Mientras usted lo busca, yo le recuerdo lo que estuvimos compartiendo hoy hace 15 días. Hoy hace 15 días hablamos de las personas que trajeron pecado, muerte y maldición a través de la rebeldía. Y hoy vamos a continuar con la siguiente parte del mensaje, y es precisamente lo que trae la obediencia, lo que la obediencia origina bendición y vida. Vimos el caso del rey David, ¿se acuerdan? Terminamos ahí, que el rey David se sujetó aún a un rey malo, pero era una autoridad delegada por Dios. Y mencionamos el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se sujetó al Padre Celestial y recibió bendición. Vamos ahora a Filipenses capítulo 2, verso 5 para hablar de ello. Dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú estás vivo y sentimos tu presencia en medio de la congregación. Sentimos tu presencia en cada alabanza, en cada adoración. Gracias por ese fuego especial que tú nos regalas. Gracias porque en tu misericordia y amor nos has bendecido y nos vas a seguir bendiciendo. Nos das, Dios, una esperanza gloriosa de seguir adelante, de servirte y de confiar siempre en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Puede sentarse, mi hermano. Puede sentarse. Hay otra palabra que yo quiero compartir con usted, que está en Hebreos capítulo 5, en el verso 7. Mientras dijimos que la rebeldía producía pecado, muerte y maldición, la obediencia, la sujeción, el respeto a la autoridad siempre va a originar bendición y vida. Hablando también del Maestro, hablando también de Jesús, la Biblia dice, Hebreos capítulo 5, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué manera. Así como dijimos que habían características de los que no respetan la autoridad, que lo vimos hoy hace 15 días, hoy vamos a ver por lo menos 3 características de las personas que recibieron bendición y vida a través de la obediencia. Número 1, reconocen en todos la autoridad. Aún el rey David, cuando su rey es Saúl, y siendo un rey malo, reconoce la autoridad
una autoridad sobre ellos. Jesús es el ejemplo claro de reconocer autoridad sobre ellos. La Biblia dice que Jesús, estando en el lugar de Dios, no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que humilde y obedientemente toma una actitud de sumisión, de sujeción. A veces uno cree que eso es darse por menos, y en nuestra cultura bajar la cabeza, agacharse ante una autoridad se asume como un signo de debilidad. En la palabra de Dios, bajar la cabeza ante una autoridad es el orden sublime de Dios para bendecir, para traer vida, para traer esa bendición. Jesús no estima el ser Dios y estar en un lugar especial, sino que Él se humilla hasta la posición de ser uno como nosotros, de venir a padecer frío, hambre, calor, de venir a padecer necesidad, de venir a padecer oprobio, engaños, traiciones, venir a padecer todo lo que padece usted y padezco yo como ser humano. Y eso lo hizo única y sencillamente por dos razones: por obediencia y por amor. Amén. Y creo que lo hizo por obediencia, por amarnos tanto, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que por nosotros muriera. Qué muestra más grande de amor y de cariño. Y digo yo, ahora que andábamos por allá y decía, estos bandidos podrían estar pagando un hotel, verlos durmiendo aquí, comiendo lo que nos den, cómo nos lo den, y todo estaba delicioso, ¿verdad que todo estaba delicioso? Y si no nos hubieran dado, no había ningún problema. Y yo digo, ¿cuánto tenemos que aprender cada día de Jesús? Algunos con solo que tengan algún poquito de cosas materiales, a lo mejor un carro mejor o nuevo, ya no le hablan a los demás, o tienen una posición académica, una posición económica, una posición social, ya desprecian a los demás y ya no quieren tener ningún tipo de autoridad por encima de ellos. De cuántas cosas tenemos que aprender nosotros de uno como el rey David, y de cuántas cosas tenemos más que aprender todavía de uno como el Señor Jesucristo, que estando en la condición de Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilla y obedece el envío que el Padre le hace por amor a cada uno de nosotros. ¿Se imagina usted siendo Dios, siendo usted el Hijo de Dios, estando usted sentado en los lugares celestiales, y que le digan que tiene que venir a padecer a esta tierra las humillaciones, las envidias, los engaños, los detractores que le andaban buscando cada palabra, midiendo cada cosita que él decía para poderle caer encima? Y saber que por amor a usted se humilló ante el Padre y obedece la orden cuando el Padre le envía y le dice, yo acepto, yo voy, yo me sujeto, yo lo voy a hacer, siendo usted Jesús, el Hijo de Dios, siendo usted Dios mismo, y dice, yo lo voy a hacer por amor, por sujeción, por obediencia. Y aunque usted, mi hermano, haya sido enseñado y yo hayamos sido enseñados a que uno no se le debe dejar a nadie, yo le voy a decir, ante las autoridades que están por encima de nosotros, es necesario humillarnos, es necesario obedecer. Allí hay bendición de parte de Dios. Dije que no es solamente al pastor, porque yo no estoy defendiendo mi posición, y agradezco a Dios que en mi casa me respetan, en mi iglesia me respetan. Estoy hablándole de usted como empleado, de usted como estudiante, de usted como miembro de una comunidad que tiene por encima suyo muchas personas que están en autoridad. Y hemos venido insistentemente diciendo lo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos de orar por las autoridades, por los que están en eminencia, porque no hay ninguna autoridad sino ha sido puesta por parte de Dios. Y cuando hay una autoridad hay que respetarla, hay que someterse, hay que obedecerle. Y una de las cosas que hacen ellos es reconocer que hay sobre ellos autoridad. Otra cosa, no solamente reconocer que hay una autoridad, sino obedecer en todo a esa autoridad. Dice que la ley es buena siempre y cuando se use legítimamente. Yo les dije que más adelante vamos a ver en qué casos usted no debe de sujetarse a la autoridad. Y hemos dado algunas pinceladas de lo que más o menos, para que usted ya tenga una idea. Pero para poder estar usted en bendición,
para poder usted recibir la victoria en el Señor y poder usted tener, mi hermano y mi hermana, una vida en el Señor plena. Usted debe de obedecer en todo a toda autoridad puesta por Dios o delegada por Dios. Así que, ¿cuántos no quieren bendición? Creo que todos quieren bendición. ¿Cuántos no quieren pasarla bien? Creo que todos queremos pasarla bien. Aquí hay una clave: no solamente reconocer la autoridad, sino también obedecer a esa autoridad. Y número 3, una de las características que podemos ver en el rey David, que podemos ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es que se humillaron ante la autoridad. La creyeron, la respetaron y se humillaron delante de esa autoridad. Es necesario tener una vida de libertad. ¿Qué ofrece la sujeción y qué ofrece el respeto a la autoridad? Bueno, bendición y vida. ¿Quién no quiere bendición y vida? ¿Quién no quiere plenitud en su vida? Y créame que en el mundo sin el Señor, en el mundo sin autoridad, en el mundo sin sujeción, en el mundo sin humillación, mi hermano, algunas cosas son placenteras, pero otras nos quitan la paz, otras nos quitan la bendición. En el Señor, la palabra de Dios declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Y hay bendición en todo lo que a nosotros nos sucede cuando tenemos esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. Usted es un hijo de Dios, usted es un hijo del Altísimo, usted pertenece a la casa de papá. Pero papá está esperando de usted que no sea un niño malcriado, que no sea un niño soberbio, que no sea un hijo contumaz, que sea un hijo afable, que sea un hijo humilde, que sea un hijo que le dé gloria a él con una conducta que perfectamente puede él decir delante de sus amigos: ese es mi hijo, y me llena de orgullo, me llena de satisfacciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser verdaderamente hijos de Dios? Para eso necesitamos aprender estos principios de autoridad, que aunque el guardia que está en el hospital o en la institución, usted lo vea pequeñito, usted diga: es una autoridad, yo me voy a sujetar y me voy a humillar delante de la autoridad que él tiene, porque es una autoridad delegada, y toda autoridad es delegada de parte de Dios. ¿Cómo entonces se manifiesta la rebeldía en el ser humano? Bueno, yo le voy a dar por lo menos 3 maneras básicas de cómo se revela manifiesta la rebeldía en nosotros los seres humanos. Y usted me va a decir: no me diga, mejor no me diga. Y usted va a analizar si en su vida hay rebeldía y si en su vida se ha practicado la rebeldía. Número 1, la rebeldía que producen las palabras, lo que la persona dice. Ahí en 2 de Pedro capítulo 2 verso 9 vamos a encontrar un pasaje muy interesante que nos habla de esto precisamente. Lo que usted como persona dice. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted, ya se lo he dicho muchas veces y lo hemos puesto en práctica, tiene que oír esta semana su boca. Si su boquita solo habla del partido de fútbol, de los triunfos de la liga, de las derrotas del Saprissa, de la política, del presidente, si su boquita está criticando a la maestra, al profesor, al síndico, que por cierto no está la síndico, tenemos la síndico, el honor de tener el síndico del pueblo aquí sentado en nuestra congregación, que el alcalde, que los diputados, que todas las autoridades. Usted tiene que escuchar a su boquita. Que si usted está hablando mal del pastor, hay gente que llega a la casa nada más a almorzar críticas contra lo que se hizo en la iglesia. No vio a Tau haciendo como Michael Jordan, pero cosa más parecida no le falta mucho, dice Minors, para parecerse a Michael Jordan, más con esa camisilla. Mi hermano y mi hermana, gente llega a la casa a criticar el bullón que hicieron adelante, las brincadas que se pegaron, las mudadas de aquel, las mudadas del otro. Usted necesita escuchar su voz. Y si en el transcurso de la semana usted escucha su voz, usted va a tener que poder hacer un análisis muy claro de qué es lo que hay en su corazón. ¿Sabe cómo llega la rebeldía a la persona?
la rebeldía se manifiesta a través de las palabras. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos al 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, la lengua, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Recuerde, ¿cómo va a decir usted que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien sí ve? Amén. ¿Cómo va a decir usted que se sujeta a Dios a quien no ve, si no se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto a quienes usted sí ve? Eso es señorío. Dios le dio autoridad al guarda, Dios le dio autoridad al ministro, Dios le dio autoridad al diputado, Dios le dio autoridad al alcalde, Dios le dio autoridad al consejo municipal, Dios le dio autoridad a los miembros de la asociación de desarrollo comunal. Para eso se pusieron. Dios los tiene en ese lugar. Amén. Y usted y yo tenemos que respetarlas. Eso es señorío. Y dice la palabra, para volver a leer el 10, mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Escúchese hablar esta semana. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No les importa. No le importa que sea el ministro, no le importa que sea su jefe. Mire, esto es traición. El jefe que sí pone la manita y una gran sonrisa al fin de semana para que le pague, debe de mantenerse usted íntegro delante de ese jefe para poder usted recibir bendición. ¿Y sabe qué? Le va a rendir mal el dinero que le paga. ¿Cuántos están aquí todavía? Bueno, eso es señorío, respetar señorío. Y dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pedro, que son atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, óyeme, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Qué tremenda palabra. Y ahorita lo vamos a complementar con una palabra que está ahí en Judas, para que lo podamos entender. Con qué facilidad yo escucho ahora a los cristianos a agarrarse hasta con el diablo cochino, mentiroso, esto y lo otro. Y no es que no lo sea, pero yo quiero que entendamos algunos conceptos de autoridades. Los ángeles no se animan a proferir maldición en contra ni siquiera de los demonios. ¿Sabía eso? Ay, para nosotros cualquiera es un desgraciado, cualquiera es un infeliz, cualquiera es un imbécil, cualquiera es un estúpido, cualquiera es... Mire, todas esas palabras vamos a tener que dar cuenta a Dios, dice la Escritura. Tremendo. Siga leyendo conmigo. Mientras el verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Qué fácil es hablar sin saber las cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos comido al gobierno? No a este, al anterior y a todos los que van para atrás, sin conocer las situaciones del caso. ¿Cuántos nos hemos nosotros, mire, con nuestras bocas, con nuestras palabras, criticado al maestro, al profesor, al director, sin conocer, sin tener todos los elementos de juicio para hablar? Ah, no, es que como fulano lo dijo, yo también lo voy a decir. Eso es irresponsable. Ahí hay rebeldía. Si usted no tiene un fundamento para hablar, mejor cállese, porque calladito, más bonito. Y eso es lo que dice la Escritura. Hay gente que es tan fácil. Mire, escuche su boca esta semana hablar, porque a veces algunos no tienen alabanza para nada. No tienen alabanza para nada. Mire, póngame en atención. Los que son como los caimitos. ¿Cuántos como los caimitos aquí? Morados por dentro, babosos por fuera. No, al revés. Morados por fuera y babosos por dentro. Mire, mientras Justin vaya ganando, Justin es el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.
Pero basta que Justin pierda 2 partidos o 3 y ya hay que ver cómo se crucifica. Ahí andan ustedes los liguistas bravísimos con el machillo, que es un borracho, que no sirve para nada. Y cuando les ha dado una gloria, les ha dado un campeonato, les ha dado triunfos, es San Machillo. San Machillo, qué categoría. Mire, eso mismo le hizo la humanidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién cree usted que era la turba que le estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo delante de Pilato? ¿Quién creen que era la turba que le estaba gritando eso? Los mismos que el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén estaban diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. Eran los mismos. Y esos son los hombres, y esa es la actitud del mundo. Hoy te alaban. A mí, cuando una oveja o unas ovejas, Ceci y yo tenemos la experiencia, nos comienzan a decir: qué pastores, qué lindos que son ustedes, qué maravilla. Mire, cuidadito, ya viene la pedrada. Casi que es matemático, la palabra lo dice. Cuídate de los que te lisonjan, cuídate de los que te alaban. Miren, ay sí, eso es. Óigase esta semana su boquita mire, bravo, alguien, me gusta cuando decimos alguien hizo algo. Tanta criticadera porque hay un hueco al frente de su casa. Y claro, es molestísimo. Es molestísimo. Primero, porque su carro se puede dañar. Segundo, porque si está en invierno, pasa cada rato y ¡bum!, lo moja usted, moja su casa, lleno de barro. Tercero, porque si usted está durmiendo y pasa un carro, el bullón que hace cuando cae. Mire, y esa criticadera, que qué gobierno más malo. Yo no estoy diciendo que no, pero tampoco estoy diciendo que sí. Que esa criticadera, que esa municipalidad no sirve para nada, que mejor no verá. Mire, mejor agarra un poquillo de escombro, tierra, barro, lo que sea, y le echa un poco al hueco. Sea parte de la solución y no parte del problema. Esta humanidad sería muchísimo mejor, esta vida sería mucho mejor, este país, esta comunidad sería mucho mejor si todos nos dedicáramos a hacer algo en beneficio de nuestra comunidad y no estar criticando todo el tiempo lo que se está haciendo mal. Nueva traducción viviente de 2 Pedro 9. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. ¡Wow! Estas personas son orgullosas, arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aunque los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de estos seres sobrenaturales. Estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burla de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Cómo me gusta la nueva traducción viviente. Imagínate, los ángeles respetan un poquito más. Hay algo importante, la palabra de Dios nos pide a nosotros, nos exige a nosotros. Ni siquiera, nunca le digamos a un hermano fatuo. Fatuo significa, yo creo que si pido que levantemos la mano, todos la vamos a levantar. ¿Quién no le ha dicho estúpido a alguien? ¿O quién le ha dicho estúpido a alguien? Y así uno a uno va soltando la piedra y dice: mejor no se la tiro. Mejor no se la tiro. Qué fácil es decirle estúpido a alguien. Mire, ahora que han hecho un poquito más de estudios, por ejemplo, con
con uno de los astros del fútbol internacional, y no me venga a decir que es mejor el otro. No, ni uno es mejor ni el otro es peor. O sea, son dos jugadorzazos, tanto Messi como Cristiano. Además, Cristiano es cristiano, ¿verdad? Dijo mi abuela. ¿Cuántos se han hartado al pobre Messi? Se lo han comido porque no saluda, porque llegó a Costa Rica y no quiso. Mire, si ese muchacho tiene un trastorno, un problema, y gracias a ese trastorno y problema es que él puede fijarse en aquella bola y hacer lo que hace. Bueno, el que sea chiquitico es pero es un asunto de fijación, es un asunto de un autismo, es un asunto de un Asperger. Es una enfermedad. Y cualquiera de ustedes puede tener algún familiar. Yo tengo un sobrino nieto que tiene ese trastorno. Y ellos se fijan en un punto. Por eso es que es tan bueno. No lo saca nadie de ese hombre. Pero tienen tremendos problemas con la socialización. Y entonces a usted le parece que gordo que cae, que repugnante. No, a él no le sale. Algunos somos serios. Y eso no significa que somos repugnantes. Amén. ¿Cuántos elementos de juicio tiene usted para juzgar a Messi o a cualquier ser humano? Porque es esto o porque es lo otro. No muchos. Entonces, escúchese esta semana hablar a su boca. Si usted anda buscándole un problema a cada solución, o ustedes de los que andan buscando una solución para cada problema. Y esto lo que estoy diciendo es que a través de esta boca se manifiesta la rebeldía. Usted termina convenciéndose: no, ese es un desgraciado, no, eso no vale ni un 5. ¿Cómo es posible que alguien que se diga que ama a Jesús esté menospreciando a otro ser humano al tal grado que diga que no vale ni una peseta, ni un 5? O sea, con todo respeto, ¿y usted quién se cree? O como me dijo a mí aquel cubanito: ¿y dónde tú crees que estás? Como para agarrar usted a otro ser humano y destrozarlo. Una niña que no tuvo oportunidades en la vida, que para poder subsistir muchas veces tuvo que caer en un pecado terrible, y usted, zorra. ¿Y usted de dónde salió? Y por la misericordia de Dios usted no tuvo que hacer ninguna cosa de esas. Dele gracias a Dios. Pero si no tiene eso, tiene otras. Y estar señalando es peor todavía que el otro. Y el estar criticando mire, mi hermano, escuche su boca hablar. Nuestra boca, dice la palabra del Señor, debe de ser alabando y glorificando al nombre del Señor. Si hay algo digno de mencionar, en eso vamos a pensar. Vamos a estar diciendo cosas y dándole la gloria y la grandeza al Señor por todo lo que nosotros digamos y hagamos, si queremos agradar al Señor. Si no, ahí está la rebeldía de nosotros. Y usted va a encontrar, si usted es rebelde, usted va a encontrar el día del culto. Si el pastor gritó mucho, que qué gritón. Si no gritó, casi no le oía. Si anda un buen carro, qué soberbia, qué orgullo. Si anda un pichirilo, chamás miserable. Sí, escúchese su voz. Si pintaron de rosado la iglesia, qué mariconada rosado. Y si la ponen de celeste, qué machistas. Te va a criticar por lo que sea, por lo que sea. Déjenos trabajar. Permita que Dios le diga a usted que respete las autoridades que Él ha puesto por encima suyo. No solamente en la iglesia, en la comunidad, en el lugar de trabajo. Reciba bendición, reciba vida eterna, reciba todo lo que Dios tiene para su vida, que es bueno, que es grande, que es maravilloso. Ahora sí le voy a dar otro consejo, porque ya voy a llamar a la cena. Si algo está mal, eso no quiere decir que usted no le puede decir al pastor, o a la maestra, o al síndico, o al alcalde. No. Mire, si la palabra nos llama a ser mansos, dijo el hermano aquel, no mensos.
Y por supuesto que usted tiene toda la autoridad para llegar donde el pastor, donde su profesor, donde su jefe y decirle: esto no está bien, esto no me parece, por esto, por lo otro. Pero de ahí a salir hablando y hartarse a medio mundo, eso es otra cosa. Porque la mayoría de la gente que habla no se atreve a decírselo a la persona involucrada directamente. Entonces, mejor calladito. Y si usted escucha rumores, yo pienso que lo más importante es decirme una cosa: ¿es cierto o no es cierto? ¿Y qué? De ahí, lo que me contaron. ¿Y qué te contaron? ¿Y cómo te voy a decir si no me decís? Pero si es importante, mi hermano, escucharnos esta semana a nuestras bocas. No voy a seguir, aunque debiera nada más, este pasaje de Judas. Para que tengamos la cena del Señor, porque no quiero dejarlo truncadito. Estamos hablando de formas como se manifiesta la rebelión, con las palabras. Óyeme, Judas capítulo 1, verso 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ven, liguistas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne. Subraye: rechazan la autoridad. De la misma manera estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, el arcángel Miguel, ni siquiera es un ángel, es el arcángel. Aleluya. ¿Cuántos todavía están aquí? Póngame atención, ya vamos a la cena. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, con el mismo diablo contendía el arcángel Miguel, disputando con él el cuerpo de Moisés. Se lo estaban peleando. Posiblemente tendríamos un altar de Moisés. No, óyeme, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Pero óigame, qué fácil proferir maldición contra alguien. Se atrevió a proferir juicio de maldición, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. El arcángel Miguel le dijo al diablo: el Señor te reprenda. Ahora le hagan a usted un curso de cómo reprender las cucarachas de la casa. No. Mire, qué tremendo. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición. Después vamos a hacer un estudio un poquito más profundo. Pero ustedes saben que estos dos eran compas. En el cielo ellos eran compañeros. Estos dos eran amigos. Eran una autoridad en el cielo. El hecho de que Luzbel haya sido destronado, pero aún así conserva un montón de atributos que Dios le dio cuando estaba en el cielo. ¿Y a quién le corresponde reprenderlo? Después vamos a ver eso. Eso es tremendo. Sigo.
Pero estos, verso 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen, mejor cállate. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y derraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son, termino, 16, murmuradores, querellosos, peleoneros, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? Escúchese hablar esta semana. Póngase de pie y vamos a orar. Quiero amarte con entendimiento, que mi fe se aferre a tu cruz, que mi vida entera te confiese como mi Rey y mi Señor. palabras. En silencio yo te ofrezco, mi Señor, toda mi alma y mis pensamientos, los anhelos de mi corazón.